libreta de notas, que saquen su agenda, su lapicero, que saquen ahí sus crayones, porque a mí me encanta cuando yo escribo, me encanta pintar y subrayar todo lo más importante. Y quiero que vayan conmigo a su Biblia, y lo vamos a hacer en el libro de Romanos. Realmente es una carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12, y vamos a leer el versículo 2. ¿Cuántos de ustedes, los que están aquí presentes, se han conectado el día jueves? Entonces, ¿hoy qué día es? Además que es día jueves, ¿verdad? Pero ¿qué nos toca hacer aquí en la casa del Señor? Es día de discipulado, amén. Entonces vamos a entrar al discipulado. Por eso ustedes se dieron cuenta que 2 alabanzas, ay, pero qué tan triste, qué tan, tal vez ustedes pensaron así. Pero yo quiero que ustedes hoy se gocen en la palabra del Señor. Y estamos en qué serie, si usted se ha conectado, ¿qué serie estamos ahorita? Conociendo a Dios. Entonces estamos todavía en la serie y todavía no terminamos de conocer a Dios, pastora. Ay Dios, hijos, vamos a llegar al cielo y no vamos a terminar de conocer a Dios. Amén. ¿Están conmigo? Vamos a ir entonces a Romanos capítulo 12, versículo 2, y la palabra del Señor dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cierre conmigo sus ojos y por favor extienda su mano para acá, los que están aquí presentes, y los que están en casa, diga: Señor, usa a esa mujer. En el nombre de Jesús, ore por mi vida, Padre, gracias. Gracias. Porque incluso, Señor, inmerecedora, Padre, de todo lo que has dado a mi vida, Señor, estoy más que agradecida por tu fidelidad, por tu bondad, y porque tu voluntad ha estado, Señor del cielo, guiándome en mi vida. Gracias, Jesús, por todos tus hijos, los que están aquí presentes como los que están en casa. Bendice a cada uno por nombre, papá, y que todos en esta hora, Señor, podamos aprender más y más y más de ti. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. Miren que tenemos ahí sillas aquí en el centro, por favor. No se queden todos parados hasta allá, porque ve que ya es cierto que ya se nos acabaron las sillas y pues tenemos gente parada. Pero por favor usted venga y siéntese. Amén. Entonces, hoy vamos a conocer, hace 8 días conocíamos sobre la fidelidad de Dios. Y yo me gocé conociendo la fidelidad de Dios. Y cuando terminó la prédica, terminó el servicio, yo me quedé aquí y no podía parar de llorar. Porque la fidelidad de Dios es mejor que la vida. ¿Qué podríamos tener? Su fidelidad, hermanos. Él ha sido más que fiel. Entonces el día de hoy vamos a conocer la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios? Ay, hermano, esa es la pregunta del millón. ¿Se imagina usted que conociésemos la voluntad de Dios? Todo en nuestra vida nos iría bien. Y siempre oramos así, ¿verdad? Señor, hágase tu voluntad, venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Gracias, siervo. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan de cada día, y casi lo hacemos como un rezo, ¿verdad? Pero lo que menos conocemos es la voluntad de Dios. Entonces este día necesitamos conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios significa la mente de Dios dada a conocer a nosotros. A ver, ¿cuál es la voluntad de usted como humano? Es lo que usted tiene pensado aquí, ¿verdad? Y entonces le dice, papá, voy a salir. No va a salir. ¿Pero por qué? Porque no quiero. ¿Por qué? Porque esa es su voluntad, ¿verdad?
porque usted no quiere. Entonces su hijo no sale porque usted no quiere, porque esa es su voluntad. Y sabe que la voluntad del hombre es tan fuerte que ni siquiera Dios se mete con su voluntad. ¿Sabía eso? Ni siquiera Dios se puede meter con mi voluntad. ¡Wow! Porque tenemos una voluntad taliste, tenemos una voluntad necia. Entonces Dios nos dice: hijo, por ahí no, te vas a ir al barranco. ¿Qué me importa? Entonces, ¿qué dice Dios? Va, pues váyase. Y le pone que le salen al encuentro y le tapan para que no se vaya al barranco. No, pero usted siga directo porque va para ahí. Esa es su voluntad. ¿Me doy a entender? Dios ya no quiere eso para nosotros. Y Dios ya no quiere eso para nosotros. Dios quiere que conozcamos la voluntad de Él. ¿Se imagina usted que Dafne conociera mi voluntad? Entonces obviamente nunca se cacharía un regaño, ¿verdad? Porque entonces haría lo que yo quiero. Entonces yo digo: yo quiero que Dafne hoy se ponga unas coletas. Esa es mi voluntad. Entonces Dafne se levanta, pero como conoce mi voluntad, entonces viene y se pone las coletas. ¿Y cómo me pondría yo? Feliz, porque mi hija hizo mi voluntad. Pero se imagina usted que yo quiero que Dafne se ponga unas coletas. Ah, no, pero Dafne viene y se rapa el pelo. Todo lo contrario a lo que yo quiero. Y justamente eso es lo que nosotros como humanos hacemos. Nos vamos por completo en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué los humanos tenemos muchos problemas? Porque nos alejamos por completo de la voluntad de Dios. ¿Usted cree que la voluntad de Dios es que usted tenga problemas? ¿Usted cree que la voluntad de Dios es que nosotros nos enfermemos? Cualquiera diría que la voluntad de Dios es que este virus esté en el ambiente y en el mundo, que las iglesias estén vacías. Esa no es la voluntad de Dios. Los humanos, con nuestro actuar y con nuestras, perdóneme la expresión, con nuestras tonteras hemos provocado que el mundo esté en declive, que el mundo se haya contaminado de tal manera. ¿Se imagina ustedes que por el resto de la vida tengamos que vivir con tapabocas? ¿Se imagina eso? Porque si seguimos contaminando el ambiente, de eso así vamos a concluir. Ahora, ¿Dios quiere eso para nosotros? No. Amado, yo deseo que tú tengas salud y que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Esos son los deseos de papá para ti, para mí. Que tú tengas salud y que tengas de todo. ¡Wow! Él no quiere que tú te enfermes. ¿O será que usted quiere que su hijo se enferme? Y dice: ojalá que se enferme. ¿Eso quiere usted para su hijo? Y usted lo mira salir y dice: va sin chumpa, ojalá regrese con gripe y con fiebre. ¿Eso dice usted con su hijo? No, al contrario: no llevaste chumpa, ponete chumpa. Por favor, porque te vas a enfermar. Aunque sea el hijo más malcriado que usted tenga, lo que usted menos quiere es que se enferme. Y eso es lo que hace Dios con nosotros, cuidándonos y protegiéndonos. Y eso es solo la introducción. ¡Ay! ¿Listos? ¿Cuaderno en mano? Las características de la voluntad de Dios. Primer punto: la voluntad de Dios es eterna, mis hermanos. Es eterna. No es de ratitos, no es por poquitos. No es que la voluntad de Dios ya se acabó. No. La voluntad de Dios es eterna y es revelada. Yo les expliqué la otra vez que era revelado. Es algo que está oculto y que va revelándose, va descubriéndose. No es natural, es sobrenatural.
La voluntad de Dios es otro nivel, es un nivel que no entendemos, es sobrenatural, es progresiva. Significa que cuando tú más la vas conociendo, más sabor le vas agarrando, más la vas entendiendo y más la vas gozando. Por nuestra humana condición, lo que menos queremos es hacer la voluntad de Dios. Como lo que menos queremos es hacer la voluntad de nuestros padres, ¿verdad? Mi hijo, no comas eso. Mi hijo, no salgas. No, ahí va. Mi hijo, no comas. Se come 2 cosas. Mi hijo, no. Todo lo que usted no quiere que haga, eso es lo que hace el hijo. Todos los que estamos aquí tenemos hijos. No, solo Chepito y Jackie no, ¿verdad? Y de ahí todos conocemos que la voluntad de nuestros hijos, ay, mamá, por Dios, es progresiva. ¿Y sabe qué? Es continua. ¿Y qué dice Romanos 12:2? No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No te tienes que quedar con lo que ya conoces, con lo que ya sabes. No, es que yo así lo hago. Si algo a mí de verdad me lastima, es alguien que diga, no, yo así hago las cosas y así se van a hacer. Me pasa en la cocina. Fíjese que de esta manera las hago yo. Ay, no, yo de esta manera las hago. Sí, pero hay otra manera de hacer las cosas. Mire, de esta manera nos gusta a nosotros que se hagan las cosas. Hagámosla de esta manera, mire que sale más rico. No, así las hago. Y no tenemos el chance de ni siquiera de decir, voy a copiar un poquito de esta receta que está rica. Nos quedamos con nuestra forma de hacer las cosas. Me recuerdo cuando por primera vez mi mamá me dijo que yo partiera una gallina. En primera me dijo que la matara. Yo ya terminaba con toda la sangre regada por todo el cuerpo. Y porque yo agarré la cabeza y la gallina y yo con todo el chorro de sangre en yo no hallaba ni qué hacer. Bueno, ahora vas a aprender. Eso no se hace así. Ahora partila. Pero había que quitarle las plumas y había que destriparla, ¿verdad? Sacarle las tripas. No, rájatele con todo. Me acuerdo de eso. Después no pude, la desgarré. Porque dice mamá, hay que buscar un cuchillo con filo. No, como fuera. Y como no, ya no podía. Entonces, para quitar el pedacito ya no lo corté, lo desgarré. Entonces me dice mamá, ¿quieres realmente aprender? Vas a hacer las cosas como yo te digo. Y empezar a aprender las cosas. Si no, yo me hubiera quedado así, desgarrando la carne, desgarrando el pollo, partiéndolo con todo y tripas, con todo. Yo decía, mamá, y las plumas se le quitan después. Le digo yo, ¿qué hiciste? Me dice mamá, las plumas se le quitan después. Cuando uno es güiro, ¿verdad? Les digo, renueven su mente. ¿Para qué cosa? Para que comprueben cuál es la voluntad de Dios. Porque que es buena, agradable y perfecta. Entonces, la voluntad de Dios no cambia, mis hermanos. No cambia. El hombre, la cultura, los tiempos y todos pueden cambiar. Pero la voluntad de Dios no cambia, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces no es la voluntad de Dios que tú te enfermes, no. Es bueno. Y las cosas que suceden en tu vida, por malas que sean, son buenas. ¿Por qué? Porque Dios todo lo va a utilizar. Lo malo que el diablo te lance, Dios lo va a utilizar para bendición tuya. Romanos 8:28, ¿qué dice? Para los que amamos a Dios. ¿Quiénes aman a Dios aquí? Levante su mano. Así yo miro que realmente usted ama a Dios. Para los que amamos a Dios y los que con un propósito hemos sido llamados. ¿Cuántos han sido llamados con un propósito? Todas las cosas nos ayudan a bien. Todo.
incluyendo esto, gracias, mi hijo, incluyendo la pandemia que está, incluyendo esto, aunque tu economía haya caído, no has dejado de comer. Aunque haya pasado muchas cosas, no has dejado de vivir, y tu paz Dios ha permitido que permanezca en ti. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, ¿cuáles son las características de la voluntad de Dios? Eterna, revelada, sobrenatural, porque no es algo natural. Por lo tanto, a los humanos nos cuesta entender. ¿Por qué? Porque los humanos vivimos en la carne, y el que está en la carne las cosas de la carne entiende, pero el que está en el espíritu las cosas del espíritu entiende. Amén. Entonces, para entender la voluntad de Dios debemos estar en lo sobrenatural, progresiva y es continua. ¿Y cómo voy a saber yo si estoy en la voluntad de Dios, pastora? Porque esas son preguntas de examen, preguntas de entrevista, preguntas de encuesta. Y entonces el periodista preguntándole a la pastora: ¿y cómo sé que estoy en la voluntad de Dios? Yo encontré algunas cosas y se las voy a decir. Cuando estamos en la voluntad de Dios, vas a traer un pedacito del cielo a la tierra. ¿Cómo así, pastora? Cuando estás en la voluntad de Dios, caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. ¿Por qué? Porque ahí está ese pedacito de cielo en ti. Ese pedacito de cielo viviendo en tu casa, ese pedacito de cielo viviendo con tu familia, ese pedacito de cielo viviendo en tu trabajo. Vas a traer protección a tu vida. En serio, mis hermanos, vas a traer protección a tu vida. Te va a traer provisión. Mira, ¿cómo sabes que estás en la voluntad de Dios? Anoche Dios me llamaba la atención, me llamaba la atención muy duramente. Que después de eso yo me fui a dar un baño, y ahí en el baño me puse a llorar y le dije: Señor, tengo vergüenza contigo. Tengo vergüenza. Porque una de mis, ¿qué dirían?, pasiones ha sido orar. Y podía pasar horas orando, tirada, chillando. Y por una u otra se fue quedando a 15 minutos, a 5 minutos, hasta solo: Padre, gracias por este día. Gracias, Señor. Te agradezco por mí. Empezar a orar, a agradecer por la familia, por todos. Amén. Ya no es una oración, una plática. ¿Sabe cómo es eso? Como el novio que está acostumbrado a aquellas grandes pláticas, o como el esposo que está acostumbrado a aquellas grandes pláticas con la esposa. Y pues sí, ¿verdad tú? Sí, mi amor. Y de repente: hola, ¿cómo estás? Ay, bien, ay, feliz noche, pues adiós. Y entonces el otro se queda esperando. ¿Qué pasaría, verdad? ¿Ya no quiere hablar conmigo? ¿Ya no me ama? ¿Hay alguien más? ¿Está pasando algo? Y así sentí el corazón de Dios. ¿Saben cómo me lo imaginé? Sentado a la orilla de mi cama esperando que yo me hincara. Así me lo imaginé. Porque ¿saben qué? ¿Cómo sabes que estás en la voluntad de Dios? Que lo sientes a tu lado. Lo sientes a tu lado y lo sientes ahí, lo puedes sentir. Sabes que va a tu lado. Sabes que está sentado contigo. Porque sabes que sobre todo, si sabes que estás en la voluntad de Dios, es que tienes paz. Puedes tener paz en la tormenta. Y todo se está cayendo, pero tú tienes paz. Y algo que hemos comprobado con mi esposo es que nos llegan, nos piden una oración. Fíjese que hay algo grave, se está muriendo. Fíjese
la angustia de la muerte, yo tengo paz. Sin embargo, cuando he sentido la muerte, me da angustia y no puedo soportarlo, me pongo a llorar. Y lo he dicho. ¿Sí o no, hermana Brilda? Fuimos a ver a hermana Juanita en el intensivo y salgo y le digo, hermana Brilda, entren a despedirse. Yo me despedí de hermana Juanita y agradecí por todo. Le digo, ya ella obviamente no reaccionó, pero yo sé que su oído estaba bien. Le digo, mamita, váyase. Ya no está bien que esté sufriendo. Poder hacer eso y aún en eso sentir paz, porque yo sabía que ella no va para otro lado, va para estar con papá. ¡Wow! La voluntad de Dios trae paz. ¿Y sabe qué dice Filipenses 4:7? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es lo que a veces los humanos, los amigos y los amigotes no entienden. Y tiene todos sus problemas y está en paz. Bueno, y vos, ¿y por cómo le haces para estar tan tranquilo? Hasta uno no puede explicar por qué uno está tan tranquilo, por qué uno no tiene, por qué uno no sale corriendo con angustia, con la situación tan difícil. No, uno está tranquilo porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Él guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, pastora, ya sé cómo, si voy a estar, cómo sé que estoy en la voluntad de Dios. Está bien, ya sé. ¿Y cómo conozco la voluntad de Dios, pastora? Yo les traje 3 puntos para que usted conozca la voluntad de Dios. ¿Cómo conoces la voluntad de Dios? En primera, la voluntad de Dios ya está establecida aquí. Lo que aquí dice para tu vida, eso va a pasar. Si alguien viene y te da una palabra y esa palabra no se apega a esta palabra, esa palabra es falsa. Pero si esa palabra se apega a esta palabra, esa palabra es verdadera. Isaías 53:5, ¿qué dice? Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué dice? Fuimos. En ese sentido, entonces yo no puedo venir y decir, Padre, si es tu voluntad, sánala. Sáname si es tu voluntad. Esa es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios está escrita en la palabra y dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces su palabra dice que la salud ya fue establecida en mí. Y entonces le digo, Señor, ¿y pero por qué no me sanas? En algún momento yo le reclamé eso al Señor. Mi madre en ese sentido ha sido muy usada para orar y que Dios sana a otras personas, pero para orar por ella le cuesta en ese sentido. Dice, mami, es que yo tengo fe para otras personas, pero para mí no tengo fe. Mami, no es eso. Hay cosas que las tienes que cargar como tu cruz. Toma tu cruz. ¿Y qué? Y cáete. ¿Qué dice? Toma tu cruz y sígueme. ¿Qué dice la palabra? Señor, si es tu voluntad, prospérame. No. En 3 de Juan dice, amado, yo deseo que tú tengas salud y que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma.
Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Que seamos prosperados. Ay, las riquezas son del diablo, pastora. Ni siquiera está mencionando riquezas aquí, porque las riquezas son del diablo. No, mi hermano, las riquezas las hizo Dios. Y dice Deuteronomios: y yo te di el poder para hacer riquezas. Ahora, ¿qué tienes que hacer con eso? O sea, que Dios no quiere que tú seas pobre. No. Y entonces, ¿por qué eres pobre? Porque no has conocido la voluntad de Dios. ¿Vieron por qué es importante que conozcas la voluntad de Dios? Segundo punto para conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se conoce por la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida. Y es algo que, fíjese, pastora, que yo quiero ir allá, pero hay algo que no me deja. ¿Qué será eso que no nos deja? El Espíritu Santo. No deja que caigas. Padre, por favor, y no permitas que yo caiga en tentación. El Espíritu Santo no deja que tú caigas. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios que tú caigas. El Espíritu Santo te va a guiar por el camino correcto. ¿Tú crees que el Espíritu Santo te va a llevar al barranco? ¿O el Espíritu Santo te va a llevar a hacer negocios chuecos? No. Por eso siempre debes de pedir la guianza del Espíritu Santo para saber cuál es su voluntad. Ahora caes en cuenta, ¿verdad? Por eso te han pasado cosas. Por eso no sabes. Por eso. Y también por eso. Sí, eso también. También. Ni crean que porque tienen ahí mascarilla, no, los pensamientos los sé leer. La voluntad de Dios entonces se revela por la guianza y la dirección del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te va a dirigir a lugares placenteros donde hay abundancia de paz y de verdad, a pastos. Dice, ¿por qué? Porque somos sus ovejas de su prado. Y no va a creer que él es un buen pastor o es un mal pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Y qué hace? Busca buen pasto para sus ovejas. ¿O qué? ¿O le importa tenerlas sin comida? No, las lleva a buen pasto. Pero entonces, ¿por qué estoy pasando necesidades, pastora? Porque no conoces la voluntad de Dios. Tercera cosa para conocer la voluntad de Dios: renovar tu mente. No os conforméis a este siglo. Repitan todos conmigo, porque se tienen que aprender ese versículo hoy. No os conforméis a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la voluntad del Señor, buena, agradable y perfecta. Entonces, para conocer la voluntad del Señor tenemos que estar continuamente renovando nuestra mente. No nos podemos quedar con los pensamientos antiguos, porque la mente que no está renovada está ausente de la voluntad de Dios. ¿Qué dijimos que es la voluntad de Dios? Es progresiva, ¿se recuerdan? O sea, se va revelando. La voluntad de Dios no es así. No, la voluntad de Dios se va revelando progresivamente. Y a veces tú te quedas solo con lo poquito que hace. Y te trabas en ese pedacito y ahí tropiezas y ahí te quedas. Y porque piensas que esa es la voluntad de Dios, permite seguir revelando la voluntad del Señor. Que podamos compartir, que podamos ser portadores de paz y de verdad para nuestra familia, para los que están a nuestro alrededor. ¿Están conmigo?
Juan 16:24. Hasta ahora nada habéis pedido. Ay, ay, ay. Conociendo la voluntad de Dios, nos vamos a alinear a lo que vamos a pedir. Con razón, Juan 16:24 dice: hasta ahora nada habéis pedido. ¿Por qué? Porque todo lo que pedimos lo pedimos fuera de la voluntad de Él. Y entonces, ¿qué pasa? Hace poco en un discipulado, ¿fue en un discipulado o fue en una prédica? A la oración, y que Dios no contesta las oraciones del hombre en pecado. Salmo 16:18. Veámoslo para que usted no vaya a pensar, ay, que le estamos chanfleando ahí para que digan, ay, sí. No, la palabra lo dice. Por eso es que usted tiene que aprender a andar siempre con su cuadernito, con su lapicerito. Salmo 66:18. Dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si en mi corazón hubiese mirado el pecado, Dios no habría escuchado mi oración. Mi hermano, ¿usted cree que la voluntad de Dios es que usted esté en pecado? ¿Sí? ¿No? Ahora ya sabe por qué muchas de sus oraciones no han sido contestadas. ¿Por qué? Porque ni siquiera son escuchadas. Cuando estamos en pecado, Dios no me hubiera escuchado. Así lo dijo David. Si en mi corazón se hubiera inclinado hacia la iniquidad, si hubiera mirado siquiera, mire, ni siquiera dice hubiera entrado en la iniquidad, no dice, solo dice si hubiera mirado la iniquidad, Dios no habría escuchado. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. ¿Para qué? ¿Qué cosa? Para que vuestro gozo sea cumplido. Mi hermano, si lo que más le goza, lo que más disfruta al Señor es que nuestras oraciones sean contestadas, porque entonces vas a ver que estamos contentos. Para que tu gozo sea cumplido, pídeme lo que tú quieras para que sea hecho. ¿Están conmigo? ¿Será que es la voluntad de Dios que tengamos oraciones sin contestar? ¿Y que vivamos sin que las cosas estén incumplidas? No, esa no es la voluntad del Señor. Entonces, ¿cómo respondo? ¿Cómo hago? Gracias. Para obtener respuestas inmediatas, tienes que saber la voluntad de Dios. Vaya conmigo por favor a Primera de Juan 5:14. Primera de Juan ya está casi llegando a Apocalipsis. Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mami, yo quiero que me compres una pistola, mejor un AK-47, digo yo. ¿Se lo compra usted, verdad? Va y saca todos sus ahorros y se lo compra, porque como su hijo se lo está pidiendo. ¿Por qué no se lo compraría? Porque es peligroso, porque no está bien, porque no tiene la edad, ¿verdad? Un AK-47 porque es prohibido. Entonces usted no venga a pedirle a Dios: Dios, bendíceme, me voy a echar estos 2 tragos, Señor, pero tú sabes que te amo, Señor, échame los 2 tragos. Estoy pidiendo a Dios que bendiga algo que no puede bendecir. Dios, voy a robar. Tú sabes que es porque no tengo comida, Señor.
demás solo son 100 pesos, Padre. Para este que tiene un montón, 100 pesos que son. Y estamos pidiéndole al Señor que bendiga nuestro robo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Lo que Dios nos está diciendo comienza conociendo la voluntad de Dios. O sea, lo que Dios nos está diciendo es que si quieres que tu oración conteste, conoce mi voluntad. ¿Quieres que tu oración yo conteste? Conoce mi voluntad. Por eso es que cuando enseñamos en el bíblico, se recuerdan, y enseñamos en la academia, oren conforme a la palabra. Padre, porque en tu palabra está escrito, Señor. Eso es orar conforme a la palabra. Y si yo voy a orar conforme a la palabra, no me voy a salir de ahí. Si su palabra lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo porque está escrito y porque Él lo dijo, Él lo va a hacer. Y entonces, pastora, mire, hermano, hay algo que yo le decía un día al Señor: Señor, todas las oraciones, yo he hecho oraciones conforme a tu voluntad, pero aún no tengo respuesta, Señor. Muchas otras que tengo respuesta, pero hay algunas que no tienen respuesta, Señor. ¿Y dónde están esas oraciones? Y entonces yo estudié Apocalipsis y lo estuve explicando y lo estuve compartiendo aquí en el bíblico. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 5 versículo 8. Y entonces dice que Juan vio, y ahí estaban, y aparecieron, dice, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, y se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas. Al que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos tenían copas de oro llenas de incienso. Pues usted no crea que es el incienso que andan ahí en frente de las procesiones. Hágame usted el favor. ¿Sabe cuáles eran esas copas? ¿Sabe cuál es ese incienso? Las oraciones de los santos. Porque tus oraciones, conforme a su palabra y a su voluntad, son como olor fragante. ¿Me doy a entender? Un olor fragante en su altar. Que entonces yo sé que va a llegar un tiempo en que esas copas sean derramadas. Y no son las copas de la ira, son las copas del incienso. Cuando viene y son respondidas tus oraciones. Y no hay ninguna oración, dice la palabra, que quede ahí arriba sin ser respondida. Por lo tanto, si hay oraciones que has hecho de que hace tiempo, tal vez hasta tú te has olvidado de lo que has pedido, pero si lo pediste conforme a tu voluntad, quizá para ti, quizá para tu familia, quizá para tus vecinos, por tus finanzas, por tu salud, yo no sé qué es lo que has pedido y aún no lo has recibido, pero si lo hiciste conforme a la voluntad del Señor, espera, porque su respuesta viene. Ahora, ¿qué puedo hacer yo para recibirla? No te salgas de la voluntad de Dios. Y ahí vienen esos otros 5 pesos, porque eso sí cuesta. A cada ratito nos salimos de la voluntad de Dios. Dios no se ha olvidado de tus oraciones. Oraste por tu familia, por sanidad, por finanzas. Entonces Dios te las va a contestar en el momento en que tú menos lo esperes. ¿Sabes cuándo? En este tiempo. ¿Cuántos creen que el Señor va a contestar en este tiempo? Yo quiero dejar en el corazón de usted, oyente, y en el corazón de todos los que estamos aquí reunidos, que tenemos que meternos a la voluntad de Dios para que Dios conteste nuestras oraciones. Aprendí a decirle: Señor, ¿qué tengo que aprender de esto? Dime, si esto es para darme una lección, dime qué tengo que aprender. Yo soy buena alumna, Señor. Dime
quiero que me saques de aquí. Ayúdame a entender por qué sigo en esto. Vive en expectativa, vive esperando. Yo sé que será hoy. Quizás hoy será que tus oraciones sean respondidas. Quizá es el día de hoy que el Señor ha decidido que tú seas el que reciba respuesta a esas oraciones. Y dile: Señor, ayúdame. Me salí de tu voluntad. Ayúdame, necesito estar dentro. No quiero perderme nada de tu bendición. No quiero perderme pero ni una pizca. Quiero estar ahí cuando esa copa sea derramada y sea inundada por completo. ¿Qué más tienes que hacer para recibir respuestas? Estar en la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios es una cosa, pero estar en la voluntad de Dios es otra. Ay, mis hermanos, era lo que les decía yo. No, esos ya no son 5 pesos, son 20. Hermanos, si cuesta estar en la voluntad de Dios y conocer qué es lo que Dios quiere para mi vida, porque Dios quiere para mi vida una vida recta y correcta, y es lo que menos puedo hacer. ¿Qué dijo Pablo? Lo que no quiero hacer es lo que hago. Lo que no le conviene a mi espíritu es lo que yo más deseo. Lo que menos debo hacer es lo que más hago. Bueno, ahora, ¿cómo se logra estar en la voluntad de Dios? Ay, mi hermano, agárrese fuerte. Agárrese bien esos pantalones, agárrese bien esas faldas. Ahora voy a conocer la voluntad de Dios y me voy a permanecer aquí. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que le ames sinceramente, no de diente a labio. Que no seas hipócrita, mentiroso, un cristiano mentiroso. ¿Quién es un cristiano mentiroso? Deje las mentiras que se dice. Un cristiano mentiroso es aquel que dice: ay, sí, Señor, y su corazón está lejos de Él. Aprende a estar en la voluntad de Dios. Tercera cosa para que recibas tus respuestas rápido: hacer la voluntad de Dios. Y cada vez se complica más, ¿verdad? Conocer la voluntad de Dios es: ya la conocimos. Estar en la voluntad de Dios, si yo quiero estar aquí, ya quiero estar. Al fin lo logra y está. Bueno, ya está aquí la voluntad de Dios. Ahora hágala. Ay, mi papaito lindo. Por eso es que es progresiva, ¿verdad? Se va revelando. Hacer la voluntad de Dios. Vaya conmigo a Santiago 1:22. ¿Qué dice eso? Usted se lo tiene que saber de memoria. Pero dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Yo oí una buena palabra. Sí, la oíste, la entendiste, la sufriste, la lloraste, pero no la practicaste. De nada sirvió. A la hermana, qué caldazo ese, qué caldazo. ¡Wow! Pero ahí se quedó en la mesa. No lo disfrutó. Ni siquiera se lo comió. ¿Qué beneficio le hizo a su cuerpo? Me recuerdo que una vez, entonces mi familia perteneció por 2 años, pertenecimos a Asambleas de Dios. Mi mamita se vio bien grave y no podíamos asistir a nuestra iglesia. Pero obviamente mis padres no nos iban a dejar que no fuéramos a la iglesia. Entonces vamos a asistir a la iglesia que estaba atrás de nuestra casa.
vamos a ir a las asambleas de Dios, y ahí estuvimos 2 años. Pero mis papás, al ir a la iglesia no era ir a sentarse y ser oidores, no, mis papás era de ir y activar. Entonces mi mamá con las damas, y usted métase a trabajar con los niños, y así todos trabajando. Mi hermana Glenda, en asambleas de Dios hay una graduación para señoritas que se llama Estrella, y cada letra es un libro de la palabra, Estrella, hasta que se graduó. Mi hermana se graduó ahí, pero el pastor estaba muy débil. Si me escucha, Pastor Cristóbal Montejo, lo amamos en el Señor. Él es todavía, ¿o no, siervo? El superintendente, no, de asambleas. Es el superintendente ahora de asambleas de Dios a nivel nacional. Y entonces él era el pastor de la iglesia aquí abajo, La Hermosa. Y entonces hermano Cristobalito estaba muy débil. Y dice mi mamá: le voy a hacer un caldazo de pata para que mi pastor levante ánimo. Le hicimos el caldo de pata y mi mami se lo preparó rico, y llegamos allá con el pastor. No, pastora Rubí, mañana usted no prepare el almuerzo, nosotros se lo vamos a llevar, y estén listos ahí con sus hijos, y nosotros vamos a llegar a compartir con ustedes. Y fuimos como familia, y ahí estuvimos con todos y comimos, y el pastor empezó a la mitad del caldo, el pastor se desmayó. Ya no se lo terminó de comer. Dijo que mucha energía, muy fuerte el caldo, y empezó a sudar Ay, pastor, lo amamos. A veces nos pasa el gran caldazo, y vaya, el pastor llegó a la mitad del caldo, y ni siquiera a la mitad, antes del principio, ¿me doy a entender? Y ya no lo disfrutamos. Por lo supuesto, entonces no lo hicimos. ¿Saben cuál era la gran motivación del Señor Jesús? Hacer la voluntad de su Padre. No había otra cosa que no lo motivara a Él, sino lo que a mí más me agrada es hacer la voluntad de mi Padre, dijo Jesús. Y si Él lo hace, discúlpeme usted, ¿por qué usted y yo no vamos a estar motivados a hacer la voluntad de nuestro Padre? Tú no puedes vivir sin comida, ¿verdad? ¿O sí? Pero ahora en la cuarentena todos nos dimos unos kilitos extras. Yo me di cuenta, ojalá que yo también haya crecido, porque mis hijos crecieron. Yo creo que yo solo crecí porque ya no crecí. Pero de verdad, no sé si se dieron cuenta los niños en la cuarentena le entraron duro a la cuarentena. ¿Qué dijo Jesús? Mi comida. ¿Se recuerdan quién dijo eso? Jesús: mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. ¿Se imagina usted que comparó la voluntad del Padre con la comida, con algo con lo que no podemos dejar de vivir? O sea, no podemos dejarla para vivir. Pero si no la conoces, ¿cómo la vas a hacer? Ya la conoces, pero estás fuera de, allá está la voluntad del Padre. Bueno, vas allá a la voluntad del Padre y llegas, bueno, ya estás en la voluntad del Padre. ¿Y ahora? Ya se nos acaba el tiempo, voy corriendo, yo estoy terminando. Ahora tienes que practicarla. Y la última cosa para que recibas tus oraciones rápidas es rendir tu voluntad a la voluntad de Dios. Y ahí es donde entramos a los problemas, porque todos queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad del Padre. ¿Qué quiere el Señor? Que hablemos de Él. ¿Pero qué hacemos? Hablamos del vecino, criticamos, murmuramos.
¿Qué quiere que hagamos? Que compartamos, que alcancemos al perdido. Por favor, si hasta nosotros nos perdemos. Rinde tu voluntad a Él. Si no has rendido tu voluntad a Él, tus bendiciones están en modo de espera. Jesús tuvo que someter su voluntad y rendir su voluntad a Dios. Si Él lo hizo, que no sea mi voluntad, Señor, sino que sea la tuya. Me rindo a ti, lo dijo Jesús. Usted y yo lo mismo tenemos que hacer, rendir nuestra voluntad al Padre. Yo sé que hay bendiciones que están en modo de espera para nuestra vida. Conozco a alguien que dice: yo sé que un día aquí en este teléfono voy a recibir una llamada con una gran bendición. ¿Qué tienes que hacer para recibir esa llamada con esa gran bendición? Rinde tu voluntad a la voluntad del Padre. Y si por alguna cosa te has escapado la voluntad de Dios, ponte de pie. Y hoy le vamos a decir al Señor: Señor, me salí de tu voluntad. ¿Cuántos de aquí se han salido de la voluntad del Padre? ¿Lo reconocen? Solo pónganse de pie si usted reconoce que se ha salido de la voluntad del Padre. Yo quiero que levante su mano derecha a la altura del hombro y va a repetir conmigo esta oración. Dígale: Padre Celestial, reconozco que no he hecho tu voluntad. Perdóname. Límpiame. Límpiame con tu sangre.